calostrarlo de la mejor manera, desinfectar los ombligos, limpieza de vía respiratoria y registrar el evento. Cuando hablamos de desinfección de ombligo, justo les estaba contando que se usa un antiséptico, un desinfectante y alcohol. Siempre la recomendación es que sea alcohol, yodo lo más concentrado que pueda, al 7%, con la combinación de alcohol. Entonces esa combinación desinfecta y seca. Entonces, ¿qué pasa? Si vos usás el desinfectante de las tetas de la vaca, eso es lo que busca es desinfección y lubricación, porque eso tiene glicerina. Entonces, busca el efecto contrario del que vos querés. O sea, podés usar el mismo pomo, pero tiene que tener otra cosa adentro que alcohol iodado, o yodo solo. Pero esa sería lo que sería de elección. Bien. Después que hicimos todo eso con el ternero, tendríamos que preocuparnos o tener en consideración dónde ponemos a ternera. Porque si nosotros le damos calostro, ponemos las terneras y la ponemos al viento, al frío, abajo la lluvia, al sol en verano, seguro, son condiciones que van en contra de la sobrevida del animal. Entonces, cosas que tienen que tener, que tienen que quedar claras. Una, siempre es mejor que esté solo que esté en grupo cuando es chiquitito el ternero. Definitivamente, cuanto más limpio el lugar, menor exposición a bacterias o microorganismos, menor posibilidad de enfermarse. Independiente del clima, en verano los terneros, el problema que tienen es el calor. En invierno, el problema que tienen es el frío, y sobre todo el viento. Entonces, para partos de verano, o sea, dígase febrero, marzo, ahí el tema es la sombra. ¿Dónde coloco yo los terneros? ¿En un lugar limpio? A la sombra. ¿Dónde coloco yo los terneros? En un lugar limpio y al reparo del viento y de la humedad, sería el desafío para el invierno. Y obviamente, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que estos bichitos, estos terneritos, es muy difícil para ellos recobrar la temperatura. Ellos están adentro de la panza de la madre, están en una temperatura de 38, 39 grados, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Cuando salen, imagínense una noche como las que ha venido en estos días, es un shock bastante importante para el ternero, lo que lo va a hacer consumir mucha energía, que lo va a hacer a través de grasa, pero ¿qué pasa? Cuanto mejor reparo nosotros le demos, esa reposición de la temperatura va a ser rápido. El ternero va a pasar un momento de frío, en este caso de invierno, va a empezar a consumir esa grasa de reserva que tiene, pero cuanto antes recobre la temperatura, el ternero se va a reponer más rápido. Entonces, cosas que tienen que quedar grabadas. Si está solo mejor, todo lo que yo pueda hacer para limpiar los lugares, me refiero a ventilación, me refiero a que sea un lugar seco, que esté lo más independiente del clima posible y que el ternero logre recuperar la temperatura. Para eso se usan las capas, para eso se usan, hay gente que yo ahora después le voy a mostrar, le pone luces, hay capas térmicas, hay un montón de cosas, pero en realidad lo que están pensando es justamente recobrar la temperatura lo más rápido posible. Siempre, como les dije al principio, vamos a intentar, si vamos a hacer algo, vamos a hacer que sea fácil y que ande. Entonces, si yo decido que voy a trabajar con los terneritos chicos para darle mejores condiciones, me tengo que asegurar de que esas mejores condiciones realmente sean mejores condiciones y que sea un lugar limpio, que sea seco, que sea independiente del clima, y además me tengo que preocupar por darle calostro. Si yo no puedo lograr eso porque la rutina de mi establecimiento no me lo permite, muchachos, déjenlo con la vaca, que más o menos él se las va a revolver, y aunque queden un poco mal calostrados. Entonces, cada cual ahí irá sabiendo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Pero las cosas a medias, en este caso, no se pueden hacer. ¿Está? Fotos de cosas que hace la gente. Nacho, que te sincero. Ahí está. Si bien hay alguna foto que pueden ser que no son acá en Uruguay, pero la mayoría sí lo son diferentes estrategias que ha buscado la gente para cubrir esta necesidad. Y obviamente que si vos mirás la foto de arriba a la izquierda, decís, eso está imponente, tiene una lucecita, seguro, está bien, con plata podemos hacer un montón de cosas, y la verdad que está bueno. Pero también eso no quita que haya cosas que se puedan hacer, como poner los terneros al resguardo de un fardo, como poner los terneros al resguardo de una cortina de árboles, o de una bolsa de silo, hay cosas que son
bastante prácticas y están al alcance de todo. ¿Qué es lo único que me tengo que preocupar? Es que el ternerito en ese lugar esté echado en un lugar seco. Esa es la preocupación que tengo que tener, y obviamente que esté el reparo, pero que esté echado en un lugar seco. Los terneritos ni bien nacen, se pasan durmiendo, y bueno, y las condiciones, por ejemplo, la foto de arriba a la derecha, ya ahí ya vemos el ternero que está en una situación bastante mejor, y en realidad lo que tiene es una cama de fardo, que lo que hay que hacer es cambiarla cada tanto y desinfectarla, pero mantenerlo lo más limpio posible. Allá abajo tenemos la foto a la izquierda, lo hacen con cáscara de arroz y con luces. Hay otras estructuras que se hacen con estos canastos que vienen de 1000 litros. La idea es que corte el viento y que esté en un lugar seco, y eso lo cumple. Así que son diferentes estrategias y herramientas que va tomando la gente para cubrir esta necesidad. Bien, déjame ver si puedo pasar la transparencia. Ahora entrando un poquito en el tema del calostro. Es la primera leche que produce una vaca o una vaquillona después de un periodo seco normal. O sea, una vaca después de un periodo seco normal quiere decir que si yo seco una vaca y me parió a los 3 días, ese calostro va a ser malo. Y hay una cosa que hay que tener claro, que es que no necesariamente el ternero tiene que tomar calostro de la madre. Entonces, muchas veces, cuando yo sospecho que haya vacas que no tengan buen calostro, siempre es bueno poder ordeñar una vaca que sí lo tenga, o tener una reserva de calostro en la heladera, que eso después, si quieren, lo podemos hablar después. Entonces, es el primer aporte de defensa y de nutrientes. Yo les dije hoy que cuando el ternerito nace, y sobre todo en invierno, empieza a consumir su grasa para pelear contra el frío. Entonces el alimento que nosotros le tenemos que dar en esa época es un alimento que tiene que tener mucha grasa, que es lo que tiene calostro, y obviamente mucha proteína, que esas proteínas son inmunoglobulinas. Entonces el calostro tiene esa característica de poder cubrir esas dos necesidades. Hasta ahí es lo que sabemos todo. Entonces el tema se empieza a complicar cuando queremos lograr buen nivel de calostro, y ahí fue el aparatito del refractómetro que les empezó a marcar un poco el trabajo, y obviamente seguimos los trabajos de la gente que se dedica a estudiar todas estas cosas y tratamos de traerlo a nivel de campo. Han recontra estudiado por todos lados, y todo el mundo te dice, y todos los trabajos dicen, y son bastante concluyentes, que un ternerito debe tomar el 12% de su peso antes de las 6 horas de vida. Entonces acá tenemos 3 cosas en las que tenemos que pensar. Tenemos que darle un calostro bueno, que hablábamos al principio. Tenemos que darle el 12%. Estamos hablando que estamos cerca de los 4 litros que tiene que tomar cada ternero antes de las 6 horas. Puede ser de manera natural o forzada. Natural es que lo tome de la madre. Forzada no es a la fuerza, sino que se lo damos nosotros. Entonces, cuando vos decís, bueno, vamos a darle 4 litros de calostro a un ternero recién nacido, el pobre gaucho que está ahí dándole con la mamadera se le está agarrando la cabeza, porque el ternero, cuando nace, es bastante choto para tomar, y se llena rápido. Y cuando vos vas dándole 2 litros de calostro, ya el ternero te mira como diciendo aflojá. Y en realidad el tema pasa en la habilidad que tengamos nosotros de poder darle la mayor cantidad de calostro. Definitivamente, para eso hay herramientas a veces que la gente utiliza, que es la sonda. Agarran, lo entuban al ternero, que es una maniobra extremadamente fácil para los que lo saben hacer, y muy fácil de aprender. Y de esa manera vos le tirás los 4 litros de calostro, y el trabajo queda hecho. Pero no todos los tambos tienen la posibilidad de hacerlo. No es un tema económico, porque la sonda es baratísima, sino por un tema de práctica. No todos los tambos tienen la posibilidad de hacerlo, entonces ahí somos muy dependientes de la habilidad que tengan las personas para poder darle calostro. Y probablemente algunos de ustedes me van a decir, no, mirá, yo lo dejo con la madre, ¿qué puedo hacer? Yo la respuesta que le voy a dar es, muchachos, todo lo que ustedes puedan hacer para darle 1 litro más de calostro a los terneros, el ternero se lo va a agradecer. Y eso cuanto antes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si yo tengo un ternero que lo dejé con la madre, yo tengo 1 litro de calostro y se lo doy al ternero cuanto antes, va a ser mucho mejor que no dárselo. Si tengo 2, va a ser mucho mejor que darle 1. Entonces, concepto que tiene que quedar a fuego. Todo lo que yo pueda hacer para brindarle calostro a los terneros cuanto antes, va a afectar directamente la posibilidad que tengan esos terneros de defenderse frente a los microorganismos cuando estén en la guachera. Y si yo le pregunto a ustedes, vos,
tengo dos guacheras para ir a trabajar. Una, los terneros están todos mal calostrados, y en la otra los terneros están todos bien calostrados. ¿A cuál irían? Yo definitivamente voy a la que están todos bien calostrados, ni pienso en ir a la otra. Pero entonces quiere decir que eso hace las cosas más fáciles después. Y es un trabajito de un par de horas, el trabajo en sí son 5 minutos, pero es prestarle atención en un ratito al ternero y nos facilita muchísimo las cosas para después. Entonces, si tenemos que resumir el tema, es así. Cantidad de calostro, calidad de calostro y tiempo. ¿A qué nos referimos con cantidad? A 4 litros, sale del 10% del peso. ¿A qué nos referimos con calidad? Hay herramientas para medirlo, se llaman refractómetros. Vos ponés una gota de calostro, lo mirás, es un aparatito que ahora les voy a mostrar una foto de uno parecido, mirás y te marca una lectura, esa lectura tiene que ser 23. De ahí para arriba es buen calostro, de ahí para abajo es mal calostro. ¿Por qué sirve esto? Porque si yo le doy 4 litros y el calostro es malo, las defensas van a ser malas. Si yo le doy el mejor calostro, que tiene 30 grados Brix, pero le doy 2 litros, le doy poco, las defensas van a ser malas. Pero si yo le doy 4 litros de un buen calostro, pero se lo doy demasiado tarde, tampoco lo va a absorber, porque el intestino absorbe por un determinado tiempo. Y después se cierra eso, la sangre no va a pasar. El intestino, que es bueno, pero no va a pasar a la sangre. Entonces, siempre que vayan a pensar en calostrar un ternero, piensen en la cantidad, en la calidad y en el tiempo. Y eso después termina repercutiendo en que cuando uno analiza la sangre del ternero para ver efectivamente cuánto calostro pasó, cuántas defensas pasaron, hay una prueba que se le saca sangre al ternero, se deja de suberar, queda el líquido, ¿viste? Se le saca una gota y se pone por un aparatito también igual que se llama refractómetro, y te dice si el ternero te quedó bien o te quedó mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero o lo que intento buscar en los establecimientos es que cada 100 muestras que yo haga, 95 me tienen que dar bien. ¿Qué es bien? Es más de 5,2 en la lectura del refractómetro de proteína sanguínea. ¿Ah? No es más que esto. Es sacarle sangre al ternero a esta foto. Van a ver un montón de fotos que yo bajo de internet, porque en realidad ando sacando fotos todos los días en la guachera, pero justo cuando quiero elegir una, que quiero mostrar una cosa, no la encuentro. Entonces yo soy muy de bajar fotos de internet, trato de poner la fuente o de dónde sale, pero si no lo aviso. Entonces, es una prueba tan fácil como esto, o sea, es simplemente sacar sangre del ternero, dejarla arar, poner en un aparatito como está haciendo el hombre ahí, y mirar, eso tiene una lectura, que es, si es mayor a 5,2, yo digo que está bien calostrado, si es menor, digo que está mal calostrado. ¿Qué puedo hacer con un ternero que está mal calostrado? Poca cosa, ya está mal calostrado. Seguramente le voy a cuidar más, no quiere decir que se muera ni nada por el estilo, simplemente que requiere más cuidado y que va a tener menos posibilidad de defenderse. Pero sí esto me sirve para evaluar lo que estoy haciendo antes de que lleguen los terneros. Cómo es el manejo del calostrado que estoy haciendo antes y corregir las acciones para tratar de que cada 100 lecturas que yo haga, tener por lo menos 95 bien. El otro pilar que veníamos hablando, y acá suponemos que, o sea, venimos a hablar de cría de ternero, todavía el ternero no ha entrado en la guachera, ¿no? O sea, que hay un montón de cosas para hacer antes, y esto lo digo siempre, que son tan igual de importantes a todo lo que viene. Siempre cuando hablamos de guachera pensamos en dar leche, y eso es una partecita chica del trabajo. Vamos al plan de alimentación. Yo siempre cuando arranqué en esto, parecía que si uno le daba más de 4 litros de leche por día a un ternero, se le iba a morir despachado, y toda la vida se habían criado con 4 litros, y la verdad que hasta ahora en un montón de lados se crían con 4 litros. Pero en realidad ese sistema está pensado para tener terneros que puedan criarse lo suficiente como para no morirse. Esa sería la definición. ¿Por qué? Porque muchas veces son sistemas que están pensados en que las condiciones externas o el ambiente están perfectos, y no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y después el otro tema es que nosotros
estamos pidiendo, y nosotros no, o sea, los que están estudiando el tema, piden es que los terneros tienen que duplicar el peso, porque está bastante estudiado que a ese ritmo de ganancia, las vacas, después que llegan al tambo, terminan siendo las más rentables. O sea, cuanto nosotros lleguemos antes con las vacas, más rentabilidad nos va a dar en el tambo. Vamos a poner un número. Si yo llego con las vacas a los 3 años al tambo, y de repente empiezo a entrar con las vacas a los 2 años, yo voy a tener la categoría de 2 a 3 produciendo leche y no recriándola. Y eso es plata que yo estoy generando. Entonces, yo creo que si nosotros queremos tener un ternero, tenemos que duplicar el peso. Si queremos duplicar el peso, tenemos que saber qué es lo que precisa un ternero para, para tener esa ganancia, que son 600 gramos por día. Obviamente que yo he oído un montón de charlas y los cuadros debe ser la cosa más aburrida que hay, pero voy a intentar hacerlo de una manera para que se pueda entender. Se estudiaron los requerimientos de los terneros que precisan para tener una buena ganancia de peso, además de estar bien calostrado y además de estar sano, y lo que dijeron es que un ternero, para tener una buena ganancia de peso como la que nosotros queremos, tiene que comer 3,49 de energía y 207 gramos de proteína. Vamos a quedarnos con esos dos datos que están en la línea amarilla que vemos ahí. Lo pongo acá de vuelta. Un ternerito, para ganar 600 gramos por día, yo le tengo que dar 3,49 megacalorías, 200 gramos de proteína, pero eso tiene que estar presentado de tal manera de que el alimento no ocupe más de 785 gramos. Todos sabemos que, por ejemplo, la leche tiene una parte que es agua y una parte que es sólido, que tiene más o menos el 12%. Quiere decir que en un litro de leche yo le estaría dando 120 gramos. Con esto, lo que me está diciendo es que el ternero tiene la capacidad de tomar o de comer, depende cómo lo midamos, 785 gramos de sólido, que pueden ir diluidos en la leche. No sé si se entiende el concepto. Entonces, si yo le doy leche ad libitum, que quiere decir le voy a dar todo lo que quiera al ternero para ganar para darle esas 3 megacalorías y esos 200 gramos de proteína, el ternero va a tomar 780 gramos de materia seca. Que eso es lo que hay en 6 litros de leche. Cuando uno hace 6 litros y medio por 0,12, que es lo que tiene cada litro, te da 780. ¿Está? Entonces, cuando yo le doy a ese ternero 6 litros y medio de leche, yo le estoy aportando 4,4 megacalorías y él precisa 3,4. Quiere decir que de energía estoy sobrado. Entonces, lo otro que quiero ver es la proteína. En esos 6,5 litros de leche, yo le voy a estar dando 204 gramos de proteína y precisa 207. Quiere decir que más o menos yo voy a estar cumpliendo los requerimientos de ese ternero. Quiere decir que para un ternerito, para cumplir los requerimientos de ganancia, estamos pensando que tiene que tomar entre 6 litros y medio de leche para cumplir esos requerimientos que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros le damos 4 litros de leche, que era lo que normalmente se hacía, esos 4 litros de leche, si 120 gramos tiene cada litro, le voy a estar dando 480, que es 4 por 0,12. Esa cantidad de sólido, cuando vos decís, bueno, ¿y cuánta energía le doy entonces? Le estoy dando 2,11. ¿Y cuánto precisa? 3,49. ¿Le alcanza? No, no le alcanza. Cuando le estoy dando 4 litros de leche, precisa 207 gramos de proteína. ¿Y con 4 cuánto le estoy dando? 127. ¿Le alcanza? No, no le alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Son terneritos que cuando hacemos una alimentación restrictiva, que se llama este tipo de alimentación, son terneritos que no cumplen los requerimientos, entonces son terneritos que no van a ganar peso. Y si no van a ganar peso, van a estar constantemente quemando grasa, perdiendo energía, y probablemente un día que venga un temporal, no van a estar preparados para resistirlo. Entonces, siempre que piensen en un plan de alimentación, traten de cumplir los requerimientos, porque muchas veces si lo llevamos muy en el filo, probablemente ahorremos hoy un peso, pero en un temporal lo vamos a terminar pagando. Este es un trabajo que presentaron en la Facultad de Veterinaria, lo presentó José Lo Repeto, que justamente había un trabajo que es hecho por Conaprole,
donde se pensaba, decía, bueno, pero pará un poquito. Si yo le doy 8 litros de leche o 7 litros de leche a un ternero, no va a comer tanta ración. Y si le doy 4 litros, probablemente va a comer más ración. Entonces lo que hicieron fue un experimento. Agarraron terneros, que son los que están pintados, las barras pintadas de azul, le dieron 4 litros de leche por día y vieron cuánta ración comían por día. Y por otro lado, agarraron terneros que le dieron 8 litros, en realidad 18 litros, y la gráfica va hasta 7, porque no es 8 litros todo el periodo, es una parte del periodo. Entonces, promedialmente fueron 7 litros. Y definitivamente le dieron mucho más leche, y el consumo de ración de esos terneros fue menor. ¿Qué les estoy diciendo hasta ahora? Si ustedes le dan menos leche al ternero, va a comer más ración. Si le dan más leche al ternero, va a comer menos ración. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero cuando uno se lo pone a analizar y lo que le interesa es la energía total que reciben los animales, por más que los terneritos que están en azul hayan comido más ración, la energía total que recibieron por día fue menor que los terneritos que tomaron más leche y comieron menos ración. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este trabajo? Por lo menos lo que yo entendí. Muchachos, por más que el ternero coma más ración, igual no va a llegar a cumplir los requerimientos de energía porque el consumo es bastante por debajo de lo que requiere el ternero. Entonces, si ustedes quieren concentrarse en terneros flacos versus terneros gordos, o gordos o en buen estado, la alimentación de esos bichos en los primeros 30 días depende casi exclusivamente del alimento lácteo. O sea, si yo quiero que un ternero tome, en vez de 2 litros por toma, quiero que tome 4, yo si voy teniendo cuidado y le voy subiendo de a poco, lo puedo lograr. Ahora, si yo en vez de que coma medio kilo de ración, quiero que coma en ese mismo momento 1 kilo, probablemente el ternero no lo va a lograr, porque el consumo de ración va a ir en función del desarrollo ruminal y eso lleva bastante más tiempo. Entonces, resumen de esto que venimos hablando. El alimento lácteo es el alimento que mayor impacto puede tener en la ganancia de peso de los bichos. Quisimos rever un poco, a ver qué tan cerca o lejos estábamos con respecto a los requerimientos, y nos dimos cuenta que muchas veces estamos muy jugados, estamos muy cerca y muchas veces no alcanzamos. Entonces, una de las cosas que podría quedar de esta charla es, cosa que Nacho dijo, que a veces que 4 litros por día capaz que no era suficiente. Lo que les voy a decir es una cosa, no vayan todos mañana y le den 8 litros a los terneros porque la diarrea la vamos a ver desde acá a Florida, la veo yo. Entonces, las cosas son progresivas, pueden ir haciéndolo de a poco, desafiando todos los días un poquitito más, pero lo que sí ustedes tienen que tener claro es que el ternero lo puede comer y no le va a hacer mal en absoluto. Otro tema y no menor, y ya redondeamos el tema de lo que es la alimentación láctea. Puedo pensar muchísimo en los litros, pero hay que tener en cuenta que la calidad microbiológica. ¿A qué me refiero con eso? Yo por razones de rutina, capaz que ordeño a las 9 de la noche y los terneros van a tomar la leche a las 8 de la mañana. Y capaz que la leche queda ordeñada 12 horas, 11 horas, 10 horas, pónganle lo que quieran. Es un excelente caldo de cultivo para los microorganismos. Entonces, si yo no tomo las precauciones de refrigerar ese alimento, seguramente se va a pudrir. Y nosotros lo que vamos a ver es cuando se corta, que es el extremo del crecimiento microbiano. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Un montón de veces nosotros mandamos a analizar la leche cuando está en el balde, y no les puedo contar la cantidad de microorganismos, y a veces nos juntamos porque da diarrea y nosotros se la estábamos dando a las bacterias muchas veces. Entonces, no es un detalle menor, porque esto implica limpieza de las cosas, tienen que limpiar, la leche tiene grasa, la grasa se saca con agua caliente, hay que ser bastante estricto en eso, y después conservación. Conservación a veces parece una cosa que no se toma en cuenta, pero créanme que cuanto más inocuo sea el alimento, mejores resultados vamos a tener. Ración balanceada. Otro de los alimentos, dijimos que teníamos por un lado el alimento lácteo, por otro lado el alimento de la ración balanceada. Nosotros queremos que el ternerito coma o las terneritas coman este alimento, porque esto va a caer en el rumen no está desarrollado para nada, se va a desarrollar en ese momento, en el momento de la cría, mientras está en la guachera, y de cuanto más ración coma,
mejor desarrollo ruminal vamos a tener. Aunque suene un poco paradójico, porque hace 2 transparencias atrás le dije que preocúpense por la leche y ahora le digo preocúpense por la ración. Y bueno, sí, a veces nos llevamos un poco la contra. Pero en realidad lo que les quiero decir es, la leche lo que te va a hacer es ternero de buen estado. De todas maneras, yo me tengo que preocupar por que haya un buen consumo de ración. Definitivamente, cuando yo doy más leche, los terneros se demoran un poquito más en comer ración. Capaz que un ternerito que toma 8 litros de leche va a arrancar a comer al día 25, 20, va a comer fuerte, pero en realidad va a terminar comiendo la misma cantidad. Me parece que en 9 minutos se podría llegar a cortar. Volvemos a entrar de vuelta a ver si aguantamos la segunda ola. Se va a cortar, sí. Bien, ahí cuando se corte vemos a ver si pasamos la segunda ola. El contenido de almidón de esta ración es fundamental, porque la digestión de esos almidones, del maíz que tenga o del grano que tenga, es fundamental para el desarrollo de las papilas. Las papilas ruminales son como unos pelitos que salen en el rumen, que acá lo podemos ver, es la foto de la derecha, que esos surgen de la digestión de los almidones. Entonces nosotros en las raciones tenemos que buscar que tengan buen nivel de almidón, dígase 35, creo que sea un valor, pero que en realidad lo que más me interesa es que los terneros lo coman. Entonces, tratar de tener un buen consumo. ¿De qué hablo cuando digo que coman ración? Hablo de que un ternero al momento del desleche, a las 8 semanas, debería estar, o 2 meses, debería estar comiendo muy cercano a los 2 kilos de ración. Y después, por último, el agua, que sería el tercer ingrediente fundamental para la dieta de un animal. En esta época, en esta parte de la vida del ternero, el 80% es agua. O sea que vaya que sí será fundamental. Es la principal defensa que tiene el ternero frente al calor. O sea, tiene calor, toma agua. Cualquier enfermedad que lo afecte, dígase diarrea, dígase enfermedad respiratoria, por una vía o por la otra, una vía, la bosta, que la diarrea es más cantidad, bosta con más cantidad de agua, y la respiratoria respira mucho más, y en la respiración perdemos mucha agua. Pónganse un espejo frente a la respiración y van a ver que se moja. Entonces, gran parte de la enfermedad generan deshidratación. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar cuando se nos enferma un ternero es pelear contra la deshidratación. Entonces, el primer medicamento que ustedes van a tener que tener a mano cuando tienen un ternero que no está bien es agua. Ese es el primer medicamento que van a tener que tener y el que más efecto causa. La calidad del agua también es lo mismo que hablábamos con la leche. Muchas veces uno hace un conteo microbiano del agua y realmente te encontrás con cocodrilo. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque muchas veces eso acarrea bacterias. Por ejemplo, la principal fuente de contaminación de rotavirus pasa por ahí, y a veces póngaselo a analizar, que capaz que clorarla sea una cosa que se ha venido perfeccionando cada vez más, y hoy en día no sea una cosa tan cara y ni tan impracticable. Ahora, muchachos, si lo van a hacer, háganlo bien, porque ¿qué pasa? Hay una dosis de cloro, que el cloro tiene que actuar por un tiempo, y lleva un movimiento especial, que no es así que le echo un poco de aguajane al agua. Entonces, hay gente que se dedica a eso, que los puede asesorar muy bien en el tema, pero tengan claro de que es importante que el agua sea de buena calidad. Y es un poco lo que les decía. Limpieza. ¿Se acuerdan que yo dentro de las cosas le dije plan de alimentación e higiene? Porque la verdad que este es un tema que hay que dedicarle realmente tiempo. Lavar, cepillar, todo con agua caliente. Definitivamente la leche tiene grasa, como les decía recién, y eso se saca con agua caliente, con detergente, y obviamente que enjuagando bien, dejar escurrir, desinfectar, y eso abarca desde el tanque donde se lleva la leche, los baldes, las cosas que usemos para revolver, las canillas donde pueda pasar leche en el medio, mangueras, todas esas cosas juntan microbio como loco, y hay que tener bastante cuidado al momento de limpiarla, porque si nosotros pasamos el alimento, capaz que de la mejor calidad posible, lo hacemos pasar por ahí, seguramente se pueda contaminar. Y acá donde yo pongo se define gran parte del partido. Esta transparencia la he puesto ya van varias veces que pongo esta misma transparencia, porque cada vez estoy más convencido de lo mismo. Es muy, pero muy importante mantener una adecuada higiene de todos los utensilios relacionados a la huachi. Vamos a hablar de instalaciones.
y les muestro una foto que la verdad que está imponente, los terneros ahí estaban muy bien, pero obviamente que para gastar plata siempre hay tiempo, hay invenciones, se puede hacer lo que ustedes quieran, pero en realidad lo que les tiene que quedar a ustedes es los conceptos, más allá de que después cada cual decide cuánta plata le va a gastar a las cosas. Obviamente que los animales van a estar, ¿sí? Los animales van a estar 60 días. 60 días es el tiempo que más o menos lleva el rumen en desarrollarse como para poder digerir bien el pasto sin tener baja en la eficiencia que no haya pérdida de peso en el poder de leche. Entonces 60 días más o menos es lo que deben estar los animales en ese lugar. Como les decía al principio, los primeros 15 días siempre es mejor que los terneros estén solos, porque la competencia en ese momento es crucial y realmente enferma y mata a ternero. Y salvo que la persona sea muy, pero muy ducha en lidiar la competencia, se notan bastantes falencias en ese tema y hay que tenerlo en cuenta. Si tienen la posibilidad de que por 15 días los terneros tomen solo, es mejor. O en dupla, de a dos. Después sí, puede continuar individual o en grupo, como ustedes quieran y depende del tamaño del tambo y de las comodidades con las que tengan. Entonces, ¿cómo se dividen los sistemas? Pueden ser colectivos o individuales, bajo techo o a la intemperie, o la mezcla de todas las cosas. Hace un tiempo, un par de años, INEA hizo una encuesta que la presentó Carlos Gil, donde evaluaron, yo creo que fueron como más de 200 tambos, no me acuerdo exactamente, y me acuerdo que mencionó esos números que están ahí. La mayoría de los sistemas en Uruguay son mixtos, donde se arranca estaca y luego se continúan en corrales. Es un dato bastante que refleja la realidad. Si me preguntan a mí, estoy totalmente de acuerdo con lo que da ese es lo que uno ve. Sí hay una tendencia fuerte a que los tambos más grandes tiendan a los sistemas colectivos, y los más chicos tiendan a los sistemas individuales, pero en realidad la mayoría lo hace mixto. Entonces, hablando del lugar, lo que nos tiene que quedar en la cabeza es que tiene que ser un lugar que le brinde confort al animal cuando el ternero no tiene ni frío ni calor, entre 15 y 25 grados. Y quiere decir que cuando nosotros tenemos los partos en el inicio, probablemente el problema sea calor y tenemos que preocuparnos por la sombra, y cuando ya estamos en entrada a la estación de parto, el problema sea el frío y tenemos que preocuparnos por qué podemos hacer para que el viento no los afecte demasiado a los animales. Entonces, creo que sigue. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ignacio. Diferente. Bien ahí. Ahora, para agregarle un condimento extra al tema, esto es una tabla, y yo sé que son aburridas, cada vez que pongo una tabla digo lo mismo, pero en realidad es bastante interesante la información que maneja, porque esta la presentó Van Amburg, exactamente ahí la marcaron, la presentó Van Amburg, le estoy intentando borrar, que es uno para mí, de los referentes en el tema de cría de ternero. Y él lo que dice que a medida que nosotros exponemos a los terneros a peores condiciones climáticas, los requerimientos energéticos aumentan. Y vamos a focalizarnos en el que dice 40 y 20 grados, el requerimiento, olvídense de las unidades, simplemente a modo ilustrativo. Un ternero que esté a 20 grados, el requerimiento de energía es 1,6 megacalorías. Ese mismo ternero que esté a 0 grados es 2,4, es casi el doble, un 60% más de energía está precisando. Por eso hoy, cuando hacíamos la cuenta de cuánta leche precisa un ternero, era bastante importante tener en cuenta de no llevar los terneros demasiado en el límite, porque nos pasa una situación de esta, y miren que esta foto que está atrás no es en ningún otro país, tendría varias de estas fotos para mostrar. Entonces, quiere decir que si nosotros llevamos los terneros bastante en el límite, las probabilidades de que no sobrevivan a las temporales son altísimas. Y simplemente era para mencionar eso. A ver si puedo pasar la permanencia. Cosas que hace la gente para lidiar con este tema. Y obviamente, maña es lo que tiene que primar
por ejemplo, en el primer caso lo pusieron atrás de un reparo de una pared, es mejor que si estuviese a la intemperie. En el otro es un poquito más sofisticado, donde se hicieron unas camas de paja y los terneros se ponen ahí por los primeros días hasta que son capaces de recobrar la temperatura, porque esto es importante en terneritos de los primeros días, o sea, menos de un mes. Esto es importante ahí. Después ya los terneros ya pueden estar afuera y por más que haga frío, van a comer más ración y ellos lo van a ir manejando de esa manera. Y después ya lo último, ya tenemos una foto de un sistema más sofisticado que está hecho, donde tiene luz infrarroja y todo eso para justamente mantener la temperatura. Más fotos de lo mismo, con diferentes ideas. Por último, que sería el último pilar que veníamos hablando, es el tema del concepto de salud. Y salud es tratar de que los animales no se enfermen, porque todas las enfermedades que tengan los terneros van a tener retraso en el crecimiento y secuelas crónicas. Quiere decir que cuando uno, el que sea bastante meticuloso me va a entender lo que le estoy diciendo, que si un día hacen la pesada de vaquillona y intentan rastrear las vaquillonas que tengan menor ganancia de peso y van a la guachera, probablemente tuvo algún problema grande de diarrea o de neumonía o de algún tipo de enfermedad. Eso está bastante demostrado de que es así. Entonces, intentar comprender por qué se dan las enfermedades para poder evitarlas y definitivamente tener siempre presente que muchas veces alguna falla en el manejo pudo haber habido que predispone a la enfermedad. ¿Qué le digo con esto? Que las enfermedades no vienen en una guachera que está todo perfecto, no es que caiga un rotavirus y se las hizo pedazos. Obviamente que probablemente los puede afectar en mayor medida, pero generalmente si los terneros están fuertes, tienden a enfermarse menos. Entonces, por un lado, hay una balanza del otro lado, y ven que dice en un lado resistencia del ternero y por otro lado desafío microbiano. Quiere decir que si yo tengo un desafío microbiano alto, porque hay muchos microorganismos donde yo pongo los terneros, y el ternero no tiene buena capacidad de defenderse, el platito del desafío microbiano va para abajo y el ternero se va a enfermar. Por otro lado, si el desafío del ternero puede llegar a ser bajo, pero capaz que la resistencia del ternero es totalmente insuficiente, eso también va a hacer balancear la balanza para el mismo lado y los terneros se van a enfermar. Entonces, por un lado, pueden haber microorganismos que lo afecten, pero siempre va a afectar a un animal que tiene poca resistencia o baja nivel de respuesta a las enfermedades. ¿Y por qué está influenciada la resistencia? O sea, ¿cómo nosotros podemos tener terneros resistentes? Bueno, punto número 1, nivel de calostrati que sea adecuado. Por eso yo les dije, por eso viene todas las transparencias que hablamos de calostrado, de preocuparse que el 95 les quede bien, no 4 litros, que sea de buena calidad. Por otro lado, plan de alimentación, también lo estuvimos discutiendo y veíamos que cuánta leche tienen que tomar los terneros, cuánta ración, qué ración para qué es la ración, porque esto es diferente a la resistencia de los terneros. Por último, hablamos de las instalaciones. Entonces, si hacemos un resumen, capaz que los tres niveles, o los tres temas que veníamos tocando, nos van a afectar directamente la capacidad que va a tener un ternero de resistir a las enfermedades. Por otro lado, tenés el desafío microbiano, que el desafío microbiano puede ser en el ambiente, cuanto más animales haya, más probabilidades de desafío microbiano va a haber, o sea que más voy a tener que limpiar. Puede venir en el alimento, que hablábamos de entre que ordeño y se la doy a los terneros, en el lavado de las cosas, de todos los utensilios, hablamos también de la calidad del agua, y otra cosa que también es importante es la bioseguridad, y nosotros también, si vamos a estar revisando los terneros que están enfermos, probablemente después no vamos a ir a los más chicos, ni vamos a poner los terneritos enfermos con los más chicos, son cosas que se llaman bioseguridad. Para todo esto, ¿cuál es la clave? Higiene y desinfección. Y ahí es donde se define el partido, en el tiempo que nosotros le dediquemos a la limpieza, a la desinfección, me refiero de utensilios, como también pasar con una mochila en los lugares donde están los terneros con un desinfectante e ir pulverizando para bajar la carga microbiana. ¿No la podemos controlar toda? No, no la podemos controlar toda, pero sí podemos bajar sustancialmente el desafío. Entonces, tratar de controlar el equilibrio ese que veíamos en la balanza.
Una cosa que está bueno es que las enfermedades de la guachera son pocas, y las conocemos bien. Tenés desde Escherichia coli, Salmonella, Rotavirus, Cryptosporidio, Coccidia, Coronavirus, después tenés respiratoria, tenés virus sincitial, tenés Escherichia coli, o sea, está bastante conocido cuál es el tema. El tema es cómo nosotros podemos hacer para evitar que estos microorganismos se manifiesten y nos generen un problema en la guachera. El tema muchas veces, más allá de que sea atacado por un microorganismo o no, es la interacción. Por ejemplo, me agarró un rotavirus con un Escherichia coli. Pero para esto es fundamental que cada guachera tenga aislamiento de por lo menos qué son las bacterias que andan o cuáles son las que más me están afectando. Si ustedes me dicen cuáles tienen en la guachera, probablemente estén todas. Ahora, que se manifiesten o no depende de cómo estén los terneros, de cómo manejemos la higiene, de cómo hagamos los planes sanitarios, cómo manejemos la alimentación. Un tema fundamental que hay que tener en cuenta, y se lo digo porque lo he sufrido montones, es el hecho de tener antibiograma. Por defecto nosotros hemos tendido a hacer un uso indiscriminado de antibióticos y de repente hay lugares donde hay una ensalada de antibióticos bastante importante. Y el tema es que hay que ser bastante cauteloso con eso, porque muchas veces cuando tiramos al barrer y no sabemos bien contra qué estamos trabajando ni a qué es sensible, probablemente lo que nosotros estemos mal utilizando los antibióticos y eso puede repercutir en resistencia. Y créanme que tener una guachera con terneros enfermos y con un diagnóstico de una bacteria multiresistente debe ser de las cosas más frustrantes que te pueden pasar por varios motivos. Primero, porque se te mueren los terneros, porque no te responden prácticamente a nada. Y segundo, porque te das cuenta que el culpable fuiste vos, porque no tuviste la precaución de hacer un uso adecuado de los antibióticos. ¿Cómo proceder frente a un brote? Esto yo lo vi en un campo que lo venían trabajando, me encantó, lo escuché por primera vez a Carlos Catracchi hablar de este tema y la verdad que me gustó, por eso decidí ponerlo. Se trataba de focalizar, esto básicamente trata de cómo nos paramos frente a una guachera, qué es lo que tenemos que mirar y cómo actuar y cuándo actuar. Básicamente, lo que dice es que lo primero que tenemos que evaluar es la actitud del ternero. ¿Qué es la actitud? Es cómo reacciona un ternero frente a la presencia nuestra. ¿Qué es lo esperable? Lo esperable es que si nosotros andamos en una guachera, los terneros nos estén mirando y nos estén siguiendo con la mirada y estén atentos a qué es lo que estamos haciendo nosotros, y que si le pasamos por al lado se paren. Eso es lo que pasaría normalmente. Cuando un ternero se siente mal, uno le pasa por al lado y el ternero no te da ni corte, sigue acostado, sigue como extraviado, y eso es un síntoma, el primer síntoma que nos llama la atención. Definitivamente, cuanto más chiquito es el ternero, no es tan fácil esa respuesta frente a nosotros. Pero a medida que el ternero va creciendo, uno se va dando cuenta que el ternero, cuando nosotros andamos en la vuelta, él nos anda mirando. Cuando nosotros vemos que un ternero no reacciona de la manera que nosotros queremos, nos llama la atención, vamos y le miramos lo que se llaman síntomas de cabeza. Síntomas de cabeza, lo que miramos es la posición de la oreja, si tiene o no tiene moco y el aspecto del ojo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo les pregunto, qué lástima que no es interactiva la reunión, porque si no sería buenísimo, es una pregunta cantada. Que si yo le pregunto al ternerito que está en la foto, el primero, está la posición de la oreja, una posición totalmente alerta a lo que nosotros estamos haciendo. Él está bastante pendiente de quien le sacó la foto en ese momento. Si le miramos la nariz, está limpia. Los terneros hacen lo que se llama la toilette, que es lo que dice ahí, que constantemente se están metiendo la lengua en la nariz para limpiarse los agujeritos de la nariz. Y cuando se siente mal es una de las primeras cosas que deja de hacer, entonces ¿qué van a encontrar en los terneros? Moco. Esa es una de las cosas que se ve. Y el otro, el aspecto del ojo. Eso es mucho más difícil de definir, porque hay que mirarlo. Yo le digo, ese ternerito que nos están mirando ahí, seguramente el ojo es vivaz, es vivaracho, le diría yo. Y cuando el ternero empieza a sentirse mal, medio como que queda con la mirada media perdida y empiezan los ojos a hundirse y empezamos a ver ese tipo de cosas. O sea que, primero evaluamos la actitud del ternero. Segundo, vamos a la parte, nos centralizamos en la cabeza, miramos las orejas, los ojos y la presencia de moco, y ahí definimos si encontramos algo o no en esa
en esa observación. Por otro lado, vamos a evaluar en el cuerpo del ternero la deshidratación, que lo que se hace se le hace un pliegue, y si el ternero está deshidratado, ese pliegue queda marcado y no vuelve a su lugar la piel, y ahí decimos que el ternero está deshidratado. Y fiebre, que se le pone un termómetro en la cola al ternero, y si tiene más de 39,5 o menos de 37,5, nosotros asumimos que el ternero está con trastornos de fiebre. Y por último, analizamos la bosta, si está normal, muy seca o muy líquida. Entonces, básicamente, acá primero evaluamos la actitud del ternero, después nos focalizamos en 3 lugares a ver si encontrábamos cosas, y si en la evaluación de esos 3 lugares, en por lo menos 2 lugares, encontramos síntomas, ahí es donde hay que tratar los terneros. ¿Tá? Por ejemplo, si encuentro síntomas en cabeza y fiebre, por ejemplo, ahí lo trataría. Si encuentro consistencia de las bostas anormal, con fiebre también lo trataría. Y básicamente una manera muy esquemática y muy práctica que presentaban en el campo era esa, y yo creo que está bastante linda de aplicar. ¿Cuáles son los tratamientos? Primero, una característica que tienen las enfermedades es que afectan a un grupo de terneros. Entonces, imagínense, yo soy veterinario y si hay algún veterinario más ahí escuchando me va a entender. No es lo mismo que te llame un productor y te diga, che, los terneros están con una diarrea imponente, a que te digan, vos sabés que los terneros tienen diarrea, son los terneritos de una semana, la diarrea es con sangre, les tomé temperatura y tenían. Seguramente el diagnóstico que nosotros podamos hacer en ese caso va a ser mucho más rápido que el diagnóstico que si salimos a evaluar absolutamente todo. Y capaz que eso nos hace focalizar en temas que capaz que no son importantes en ese momento. Entonces, siempre hay que determinar cuántos animales se afectan, que eso se llama morbilidad, cuántos se enferman. También hay que evaluar cuántos se mueren, de los que tengo cuántos se mueren. Y por último, cuántos de los que se enferman se mueren, que eso se llama letalidad. Con esos 3 factores nosotros podemos ir determinando si estamos frente a la presencia de un virus, de una bacteria, de una combinación, y muchas veces eso nos ayuda muchísimo en lo que son los diagnósticos. Más allá de que ese es un trabajo veterinario y que cada uno tendrá su metodología de trabajo, yo simplemente les cuento la mía, hay que seguir una secuencia. Hoy decíamos que el agua era el ingrediente fundamental y que todas las enfermedades generaban deshidratación. Entonces, lo que no puede faltar frente a cualquier duda es líquido, agua, muchas veces se le ponen sales hidratantes para que repone los metabolitos que pierde además de la bosta. Pero lo importante es el agua. Se aplica un analgésico y si tiene fiebre, si corresponde, se le aplica un antibiótico. Miren que muchas veces los virus, por ejemplo, no responden a los antibióticos. El criptosporidio, por ejemplo, no responde a los antibióticos. Entonces, hay que tener primero el diagnóstico para saber contra lo que estamos peleando y después un correcto protocolo de antibioterapia para saber cuándo corresponde y cuándo no. Y después otro tema que es fundamental es continuar alimentando a los animales. No te digo que se le corte el alimento, ya el animal va a querer comer menos, pero hay que seguir alimentándolo desde mi punto de vista. El manejo de la hidratación se debería manejar aparte del alimento lácteo. Y después lo otro que es fundamental es terminar con los tratamientos. O sea, si dice que el antibiótico hay que darlo 5 días, es porque estudiaron un montón de tiempo, porque para matar una determinada cantidad de microorganismos se requieren 5 días de tratamiento. Y si nosotros hacemos tratamientos a media, y en vez de 5 lo hacemos 3 porque ya no veíamos más el síntoma, capaz que no terminamos matando todas las bacterias y esa enfermedad vuelva otra vez, y seguramente son bacterias que resistieron 3 tratamientos, probablemente sea más difícil curarlas después. Muchachos, vamos llegando al final y la verdad que estoy contentísimo de que pasamos las 3 olas y somos un montón todavía. Primero, lograr entender por qué se dan las cosas nos ayudan a no repetir los errores que tuvimos, o sea, tratar de entender por qué se dan las cosas no se dan porque sí, cuando uno las analiza siempre encuentra factores que son predisponentes o manejos que son predisponentes, y eso es lo que habría que conocer y tratar de... Si después de la charla
la principal preocupación es saber cuál es el mejor antibiótico para resolver el desempeño de nuestro ternero, no entendimos nada. Porque no es que no entendimos nada. Hay antibióticos mejores y hay antibióticos peores. Pero en realidad lo que hace un antibiótico es solucionarte un problema, no solucionarte, enmascararte un problema parcial. Te mata las bacterias, ponele que en ese momento te estaban complicando, pero no te las saca de arriba porque van a haber más y probablemente luego se enfermen de vuelta. Un poco en chiste, yo siempre les digo este dicho, porque en realidad uno tiene que tratar de focalizarse. Cuando tiene el problema y hay que hacer un tratamiento con antibióticos, eso está claro. Ahora, cuando no lo tiene, hay que tratar de focalizarse en esos factores predisponentes para tratar de que los microorganismos no nos afecten. ¿Sí? El otro tema es analizar de lograr un equilibrio entre los 4 pilares. Hablamos de instalación, hablamos de calostrado, de alimentación y de salud. Esos eran los 4 pilares. Deberíamos pensar qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestras condiciones para tratar de mejorar, aunque sea un poquito, cada uno de esos. De eso se trata. No se quiere la perfección en todos los aspectos, sino se trata de constantemente ir mejorando de a poco cada uno de esos pilares. Y obviamente yo creo que nunca vamos a mejorar si no entendemos bien por qué nos pasan las cosas. O sea, no es que el temporal me mató los terneros, no es que me cayó una rotavirus y me mató todos los terneros. Yo creo que por más que hay cosas que muchas veces pasan, y es una realidad, nosotros tenemos que tratar de focalizarnos en lo que es la prevención, tratar de armar rutinas que, por más que no hagamos todo, lo poco que haga hacerlo bien, o lo mucho que haga hacerlo bien. Entonces, pero sí teniendo claro en qué pilar estoy trabajando, y no solamente focalizarme en uno, que puede ser, por ejemplo, el de la alimentación. Si por más que me focalice en ese, si no me focalizo en el calostrado, probablemente tampoco voy a tener buenos resultados. Si no le mejoro las condiciones, probablemente tampoco. Entonces, es el equilibrio de las cosas. Como le dije en la transparencia, tenemos que tratar de hacer cosas simples. Porque capaz que pensamos la mejor estrategia del mundo, pero es impracticable. Entonces, tratar de hacer cosas simples y tratar de que sean efectivas. Así que bueno, por mi parte, era un poco lo que les tenía que contar. Les agradezco un montón que me hayan escuchado. Y ahora le doy paso a Francisco o a Enrique, no sé, como por el tema de las preguntas. Bien, bien, Nacho. Sí, tenemos algunas preguntas que las vamos a ir haciendo con Francisco y con Leticia. Bueno, voy largando alguna que noté. ¿Tiene relevancia a las madres de diarrea neonatal y la que se da para pulmones? Vacuna de las madres en preparto. Yo te diría que sí. Si vos me preguntabas, ¿vos vacunarías? Definitivamente sí. Eso seguramente. Porque, ¿qué pasa? Como los microorganismos que te actúan ahí, como que están bastante ya se sabe clarito cuáles son. Entonces, ¿qué pasa? Si vos cuando vacunás, incluso la doble dosis, una al secado y otra en el ingreso del preparto, vos hacés una concentración específica de anticuerpo en un momento donde se está llevando mucho anticuerpo para el calostro. Entonces, es bastante importante que ese calostro, además de ser de buena calidad, tenga los antígenos contra los que nosotros queremos pelear, por decirlo de alguna manera, o queremos brindarle al ternero. Así que la respuesta definitivamente sí, doble vacunación. Bien. Después, vinculada al calostro, justamente, por ahí preguntaron si el calostro, la cantidad de calostro que se da depende del peso, y hasta cuánto tiempo es recomendable guardarlo en la heladera o en el freezer. Obviamente que sí, es el 12% del peso. Un ternerito Jersey, por ejemplo, va a requerir bastante menos calostro que un holando. Aunque los sorprendería la cantidad de leche y calostro que toman los terneritos esos tan chiquititos.
pero sí está relacionado al peso, uno tiene que pensar en el 12% del peso más o menos como indicador, y que sea de un calostro bueno. Con respecto a cuánto tiempo se puede mantener en el freezer, y obviamente como todo alimento, no se recomienda más de 6 meses, siempre y cuando no cortado la luz y se haya perdido el frío del freezer, ¿no? Obviamente que todas esas cosas son agravantes, pero más allá de eso, a mí una de las cosas que capaz que me quitaría más el sueño es dónde lo guardo. Porque vos decís, no, lo pongo en una botella, está, y la botella anda bien una vez. Ahora, usar la botella 2 veces y es un gorrolana, porque ¿qué pasa? Esas botellas se contaminan, el plástico empieza a juntar microorganismos, y muchas veces, tras una excelente causa, decir, bueno, yo calostro mis terneros, saco mejor calostro, no tengo esa precaución, y después me encuentro terneros que después que le di calostro se murieron, yo qué sé, por algún clostridio o alguna cosa de esa, y está directamente relacionado a la higiene de las botellas o de cosas. Mucha gente usa bolsas tipo las de nafta, una cosa así, bolsas que aguanten, y ¿qué pasa? Las usan y entonces la contaminación microbiana es bastante baja. Y después el otro tema, que es no menor, es cómo lo vamos a descongelar. El calostro es leche con proteína. Esa proteína son las defensas, y si nosotros ponemos una proteína a más de 55 grados, se desnaturaliza. Entonces, probablemente, si yo descongelo un calostro en agua hirviendo, estoy desnaturalizando todas las proteínas que quiero para que le hagan defensa al ternero. Entonces, es lo mismo que la nada, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener en cuenta esos aspectos. Bien, Nacho. Después hay algunas más. ¿Con qué se puede desinfectar la guachera? Por ahí preguntan, algunos lo hacen con cal viva. También consultan por los microorganismos eficientes. ¿Qué opinión tenés? Mirá, con respecto a la desinfección, nosotros normalmente, yo creo que no agarró cal nunca, pero he pedido un montón de veces que lo hagan. Pero sí, mira, tratamos de que sea con cal, si es cal viva mejor. Lo que ahí luego logra es modificar el pH del piso, y muchas bacterias no lo resisten a eso. Después tenés algunos que son clorados, otros que son, hay de diferentes familias. La verdad que no estoy muy interiorizado en cuál es mejor y peor, porque la verdad que me escapa un poco. Y la verdad que sinceramente lo de los microorganismos eficientes es un tema que me ha hecho bastante ruido, y me gustaría conocer un poquito más como para poder dar una opinión. Hoy la verdad que no tendría ninguna herramienta como para decirte, porque no los conozco, pero es defecto mío, no te puedo contestar eso porque no tengo herramientas como para decirte nada. Bien, después hay otra pregunta por ahí que pregunta Nacho, después de los 15 días, si hay diferencias entre dar 1 o 2 tomas de leche al día. Eso lo han estudiado un montón, y vos sabés que terminado de cuenta que capaz que no hay tanta diferencia cuando lo haces recontra bien. Yo lo que voy es que cuando vos planeás, siempre es mejor, o sea, vamos o por lo menos cómo lo interpreto yo. Yo lo que interpreto es, si cuanto más veces le dé, mejor va a ser para el ternero. Si yo le voy a dar 10 veces por día, que sería lo que haría naturalmente, eso es mejor para el ternero, porque la curva de glucosa sería más estable en el correr del día. Por lo menos lo veo de esa manera. Obviamente que uno tiene que mediar entre lo que es bueno para el ternero y lo que es práctico para uno. Entonces, yo creo que 2 veces es una cosa que inventamos nosotros, que dentro de todo termina funcionando. Y muchas veces, por ejemplo, te pongo un caso clarito, un ternerito que en este caso sería menor de 15 días. Damos la leche ahora en invierno, y capaz que el ternerito chico le damos a las 3 de la tarde. Y mañana le damos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Pasó un montón de horas, que es muchísimo para un ternerito chico. En lo más grande tenemos chance de que anden mejor. Entonces, a la respuesta concreta de eso, sí se puede, creo que los resultados pueden llegar a ser parecidos, pero tenés que tener controlado
todo otro montón de cosas que vos estás dejando, estás metiendo un riesgo extra. Así que puede funcionar según cómo tengas controlado las otras variables. Bien, bien, Nacho. Por ahí preguntan también si a los 7 días se puede comenzar a dar la ración iniciador de Proleza. Sí. Mirá, lo que tenés que buscar es que el ternero coma la mayor cantidad posible cuanto antes. Te va a terminar pechando con que capaz que los primeros días es bastante más remolón el ternero para empezar a comer, y más si le da 7, 8 litros de leche. Eso es así. ¿Qué pasa? Hay gente muy hábil que arranca incluso a veces hasta meterle ración en la boca para que el ternero empiece a darle, incluso agarran sustituto, por ejemplo, le tiran un poquito en la ración. Entonces son gente muy hábil que lo que logra es que el ternero empiece antes a comer ración, y definitivamente después, al final de la crianza, terminó comiendo más y vos tenés un mejor desarrollo de papilas, y es lo que teóricamente buscamos. Así que, respuesta concreta, cuanto antes arranquen es mejor. Obviamente que cuanto antes arranquen, más trabajo le va a dar para que el ternero agarre. Bien, y vinculado a eso, ¿a qué edad se puede empezar a dar sustituto de leche de los terneros? Al día 1. Al día 1. En definitiva, como poder dar, se puede dar del día 1. Eso no, si eso es leche que vos la tenés que preparar. O sea, vos tenés que evaluar ahí, sobre todo lo que es la parte de funcionamiento de la empresa. O sea, muchas veces el uso de sustituto viene por el lado de que no pueden dominar la contaminación de la leche después que la ordeñan, y termina siendo un problema. Entonces el sustituto lácteo ahí anda bien. En otro lado, por ejemplo, puede ser el problema que la guachera no está cerca del tambo. Entonces, cada cual tendrá su argumento por sí o por no, pero en definitiva, como poder, se puede, después del calotro, meterle ficha. Después hay otra un poquito más general, vinculado al qué plan de vacunación recomendás la guachera. Creo que algo hablaste por ahí, capaz que puedes resumirlo un poquito. Mirá, lo más efectivo que hay es la vacunación de preparto. ¿Ah? Eso es lo más efectivo que hay, porque es calostro que, para que levante inmunidad a un bicho, va a 20 días, 25 días. Entonces, ¿qué pasa? Vos das una vacuna ahora y casi el efecto lo va a tener cuando lo estás deslechando. Entonces, lo que normalmente se recomienda es un esquema de vacunación preparto para que esas defensas vayan al calostro, preocuparse por el calostrado definitivamente, y después ya preparar los animales para lo que es la recría 1, que ahí sí, ¿qué es las cosas más importantes que nosotros tenemos que dar? Sobre todo las respiratorias. Ahí al momento del desleche, la respiratoria, y más en este momento, es fundamental. Y ahí cada veterinario tendrá su plan, cada laboratorio tiene su oferta, y ahí hay que sentarse a mirar cada una y ver qué es lo que pasa. Pero a cuento corto te diría que en la guachera el plan sanitario medio como que no lo tomaría muy en cuenta porque me baso en el calostro, pero sí haría una preparación a partir del día 45 para el desleche de los animales, a ver si le puedo dar 2 dosis de respiratoria. A veces se le mete algún clostridio, hay algunos que puedan tener problemas de leptospirosis que le pueden dar en ese momento, o sea, eso ya depende de cada tambo, ¿no? Bien. Por las dudas aclaramos que cuando se corte seguramente vamos a terminar, nos quedan 6 minutos, vamos a aprovechar este tiempo. Les vamos a mandar un link con la evaluación que armó Leticia, lo vamos a mandar por WhatsApp. Y bueno, acá tengo otra pregunta que es interesante, Nacho. ¿Qué postura tenés de la leche de vacas con antibióticos? Si es recomendable o no para los terneros, si afecta la resistencia del microorganismo en futuras enfermedades de la guachera. Está bueno porque concuerdo la pregunta y la respuesta. O sea, yo estoy convencido que es así. O sea, nutricionalmente los terneros andan de vuelo. O sea, andan bien. El tema es que cuando vos tenés enfermedades en la guachera, siempre uno nota que es mucho más difícil la respuesta de los terneros a los tratamientos, que es un tema, ¿no?
Entonces, nutricionalmente andan bien, la verdad que se crían brutos terneros. Ahora, después cuando se enferman es más difícil, y eso no lo arregla con pasteurizadora, ¿no? Bien. Acá hay una, Ignacio, haciendo relación a la parte del agua y el clorado. Cuando hay coliforme y coliformes fecales, con el clorado, ¿lo logramos sacar o disminuir el impacto? Sí, sí, justamente, de hecho la cloración está indicada por eso, ¿no? Una cosa que a mí me quedó grabada fue una vez en una guachera que se arrancó con el tema de la clorada del agua. Primero era que los bebederos no se ensuciaban nunca, después de ahí no se ensuciaron más los bebederos, era impresionante, parecía joda la limpieza que tenía el agua. Y después lo otro que me llamó mucho la atención que me dijeron fue que los terneros tomaban mucho más agua. Iba a un tanque y ellos podían medir cuánta agua iba para la guachera, y me dice, vos sabés que desde que cloramos el agua, el tanque se vacía enseguida. Fue el comentario que me hicieron, y yo estoy de acuerdo que cuanto más agua tomen, menos se van a enfermar, o sea que me animaría a decirte que se resuelve, y que los terneros van a tomar más agua, pero capaz que hay algo de subjetividad en lo que te estoy diciendo. Así que cuando pedimos un análisis, siempre tiene que el objetivo, o sea, tiene que hacer hincapié, capaz que no dureza ni nada de eso, sino coliforme, ¿no? Y claro, porque depende, o sea, si además no es dura el agua, mejor, obviamente, pero en realidad vos ponés las prioridades y decís, va, yo lo que prefiero es que sea lo más limpia de microorganismos. Por lo menos hasta ahí, yo creo que eso tengo un impacto, y después lo otro tendría que ponérmelo a estudiar un poquito más como para responderte si la dureza cómo le puede afectar, pero en realidad lo que se habla normalmente es de microorganismos. Bien, después hay alguna referida al agua, cuándo empezar a dar agua y si después todos los días tienen que tomar agua o solo cuando se enferman. ¿Hay alguna referida al agua, Nacho? Agua siempre, agua siempre. El tema del agua, hay como un tema del agua y la estaca, es la única cosa que hay que tener en cuenta. Pues yo lo entiendo de esta manera, por lo menos. Yo me imagino, si vos le estás dando leche al ternero, un balde de leche al ternero, el ternero se para y toma. Ahora, si cuando está terminando el agua, cuando está terminando la leche, y vos le echás 2 litros de agua, el ternero ¿qué va a hacer? Se lo va a tomar. Pero porque tiene sed, no, porque cree que es leche. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos esperás un tiempo y el ternero sabe que lo que viene es agua y no leche, el ternero directamente no viene a tomar. Entonces, por eso se dice que en las estacas hay que esperar un rato. Ahora, en lugares que tienen bebedero fijo, el ternero sabe que después de en ese lugar va a salir, hay agua y no leche. Entonces, directamente es muy raro, que pasa en algunas veces, de que el ternero, después de tomar la leche, vaya a tomar agua. Generalmente no pasa, salvo que pase algún problema en la guachera. Bien, capaz que nos van a quedar preguntas para atrás. Sí, nos hacen las preguntas a nosotros se las enviamos después a Nacho y se las devolvemos a los productores, pero tenemos que dejar un espacio por lo menos para agradecerle a Nacho, que la verdad que bien de bien ha respondido todo. Y bueno, creo que la verdad que agradecerle a todos los participantes, haber estado casi 100 personas durante las 3 inicios que hicimos. Y bueno, seguramente vamos a estar retomando esta actividad con otro curso, así que bueno, le agradecemos a todos. Por mi parte, también agradecerle. Realmente la verdad que es un desafío cada una de estas charlas. La parte buena es que éramos un montón y seguro, si lo hubiese visto a todos me hubiese puesto bastante más nervioso. Entonces, como no lo veía, era más fácil. Así que yo les agradezco también la posibilidad esta que ustedes me dan. Buenísimo, no sé, Francisco, si querés hacer un comentario. Sí, bueno, primero que nada agradecer a Ignacio, y ni que hablar a la gente, que es un horario lindo para conectarse. Participó, fue bastante dinámico y además salimos y entramos varias veces. Yo creo que hay un tema que no se habló y es un tema de la gente, ¿no? O sea, es fundamental en este tipo de temas la gente, ¿no? O sea, la gente y lo que queremos hacer, pues si queremos hacer las cosas, tener distintos resultados, o no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Creo que un poco es eso. Y después la gente, ¿no? O sea, la calidad de la gente
y que la calidad está en la gente que hace las cosas, me parece que es fundamental. Es muy difícil mostrarle una diapositiva, pero creo que eso, acá hay varios titulares de matrícula, pero hay